No sé si ocurre lo mismo en todas partes, creo que sí. Cuando tratamos de conceptualizar las políticas públicas en este campo, en Colombia hacemos una división de 4 tipos de políticas públicas. Hablamos de políticas públicas orientadas a la promoción de hábitos de vida saludables, donde está, por supuesto, lo que atañe a la disminución del consumo de sustancias ilícitas. Están las políticas más particulares específicas de prevención, están el conjunto de políticas de tratamiento y hay un conjunto de políticas más restrictivo que tienen que ver con las políticas orientadas a la reducción del daño, sobre todo la reducción del daño en consumidores problemáticos de inyectables, una realidad que tienen algunos de nuestros países y que ha tenido Colombia en los últimos años, sobre todo en el centro del país. Antes de darle la palabra a nuestros panelistas, quiero compartir brevemente algunos de la problemática de nuestro país. Nosotros tenemos datos comparables sobre consumo de sustancias ilícitas desde el año 1992, cuando se hizo una primera encuesta que se siguió haciendo más o menos de la misma manera cada 3 o 4 años. Cuando uno hace ese corte de cuentas, los datos de prevalencia de último mes o de último año, de comienzos de los años 90, y los compara con los datos más recientes, encuentra que esas prevalencias en nuestro país han crecido entre 2 y 3 veces, dependiendo del tipo de sustancias. Sea lo que fuere, en Colombia se ha presentado un aumento sustancial del consumo de sustancias ilícitas en las últimas 2 décadas, los últimos 20, 25 años en una generación. Las razones detrás de este aumento todavía están en discusión. Y quiero, como introducción, plantearles 3 o 4 debates importantes que se han dado en nuestro país en los últimos años. Uno tiene que ver con una cuestión interesante, y es que en el año 1994, nuestro Tribunal Constitucional despenalizó el consumo de sustancias. Para decirlo de otra manera, permitió la dosis mínima. Hoy en día, en Colombia, nadie va a la cárcel por el consumo de sustancias ilícitas. Y eso ha sido así desde el año 1994, repito, insisto, por una decisión de nuestro Tribunal Constitucional. Ha existido desde entonces un debate importante en nuestro país sobre si esa despenalización del consumo, que se dio ya hace más de 20 años, ha sido un factor importante en el aumento posterior del consumo que ya describí. Yo incluso participé como académico en ese debate y no encontré en su momento que existiera una conexión causal. Más parece una coincidencia temporal que una conexión causal entre una cosa y la otra. Pero es un debate que no ha terminado en nuestro país, que sigue vigente y que yo creo que tiene referentes cercanos en otros países de la región. Esto es, los esfuerzos de despenalización del consumo, de disminuir las políticas represivas, tienen o no un efecto sobre el aumento del consumo, que es más o menos una problemática similar en todos nuestros países. Ese es un debate. El otro debate tiene que ver con una cuestión, si se quiere, paradójica. Y es que a pesar del aumento de las prevalencias de último mes o de último año, que ha sido sustancial, el consumo de alcohol sigue siendo mucho más preocupante desde una perspectiva de salud pública que el consumo de sustancias ilícitas. Las prevalencias de consumo de alcohol en Colombia, yo creo que es una realidad que compartimos con muchos países por cuestiones, si se quiere, de carácter cultural, están por encima del 30%, último mes. Las prevalencias de todas las sustancias ilícitas tomadas conjuntamente no superan el 5%, último mes en nuestro país. Pero la opinión pública parece más centrada en el consumo de sustancias ilícitas que en la misma prevalencia del alcohol. Y les cuento, si se quiere, una anécdota personal. Cuando en un debate en el Congreso hace aproximadamente un año, yo planteé, de manera tal vez cándida, esta situación. Y dije que desde una perspectiva de salud pública el consumo de alcohol era más preocupante que el consumo de sustancias ilícitas. Se creó en el país una polémica tal vez innecesaria. Eso nos lleva a que yo creo que tenemos que empezar a crear en la opinión pública la necesidad de combinar estos dos aspectos y tratarlos como una problemática común, conjunta, y no como problemáticas independientes y separadas, pero ahí nos toca nadar contra una corriente de opinión pública que no es fácil. El otro tema, y lo digo como experiencia personal también, cuando uno mira el conjunto de políticas preventivas o de promoción de la salud que en nuestro país están descentralizadas, corresponden a nuestros departamentos o provincias o estados, hemos encontrado que ahí tenemos discontinuidad en las políticas públicas,
que los presupuestos orientados a estas actividades de prevención son a veces inestables y que no hemos todavía podido consolidar en el territorio las capacidades suficientes para estas políticas preventivas. De otro lado, las políticas de tratamiento y las políticas de habilitación de los centros de tratamiento han sido, si se quiere, más fáciles, están más centralizadas. Ahora, pensando en cómo plantear esta disyuntiva de política pública, yo podría decirlo de esta manera. En la política de salud pública, para prevenir el impacto negativo del consumo problemático, al menos en nuestro país, ha resultado más fácil curar que prevenir, paradójicamente. Esto es, hemos tenido mucha mayor inestabilidad y más dificultades a la hora de construir esas capacidades para la prevención que en los temas de tratamiento. Paradójicamente, lo señalo como una paradoja. Y termino con un último debate reciente que tiene algunos referentes cercanos en la región, incluido el de México. Hemos venido desde hace aproximadamente un año promoviendo iniciativas para abrirle un espacio de salud pública a la marihuana medicinal. Eso se nos ha juntado con el debate y el aumento del consumo y hemos tenido muchas voces que dicen ustedes le están abriendo un espacio, si se quiere, un ámbito de tolerancia a algunas de estas sustancias, que eso se puede combinar con los aumentos de consumo y va a redundar o va a exacerbar el problema en el tiempo. Entonces, ¿cómo consolidar una política de salud pública donde tenga espacio temas como la marihuana medicinal al mismo tiempo que seguimos combatiendo el debate problemático? El consumo problemático, perdón, es un debate ingente en este momento que ha concitado la opinión pública de nuestro país. Entonces, dejo sobre la mesa para empezar nuestra discusión una realidad insoslayable que es el aumento del consumo en los últimos 20 o 25 años en nuestro país, el debate sobre despenalización y aumento del consumo, la necesidad de insistir que el consumo de alcohol es igual o más problemático que el consumo de sustancias ilícitas, los problemas que hemos tenido a la hora de acumular capacidades en el territorio para las políticas preventivas y el debate reciente sobre la marihuana medicinal. Con esto sobre la mesa, empezamos la discusión y, doctor Narro, corresponde a usted la palabra de primero en el panel. Ahora decíamos que estábamos monopolizando la discusión, pero va a ser por poco tiempo, ¿no? Sí, muchas gracias, señor ministro, y qué bueno que lo hace notar usted antes de que nos lo hagan notar los demás, porque sí es muy evidente. Yo debo ser honesto, tomaré 20 segundos para decirles, es la primera vez que asisto a una de estas reuniones. Me incorporé hace apenas 7 meses a la Secretaría de Salud como titular. Es la tercera vez que paso por la Secretaría. No aprobé la asignatura en las 2 ocasiones anteriores y por eso me han hecho repetir el curso, y me esmeraré en pasar bien mi asignatura. Gracias por la… Al final doy la calificación. Y me da una constancia también. Muy bien. La verdad es que es un gusto, es un honor para mí poder dirigirme a ustedes y tener la oportunidad de hacer algunas consideraciones al respecto. Me habían dado 35 minutos, yo pedí que fueran 10 nada más, y ya me gasté 1 minuto. Pero déjenme empezar y decir lo siguiente. La verdad es que con esta introducción que hizo el señor ministro, podría, por lo menos en mi caso, ya suprimir mi presentación, porque es exactamente lo que yo quería decir. Hay un tema de consumo que se está incrementando, también en mi país, en México, que se ha incrementado. Hay un problema que tiene implicaciones de múltiples dimensiones jurídicas, económicas, de orden político incluso, y de una gran efervescencia social. Hay un esquema de atención al problema que, en mi opinión, ha probado no ser efectivo,
y hay una enorme necesidad en consecuencia de intentar cambiar y probar, porque el que hemos seguido, ese mecanismo no necesariamente ha funcionado. Tendría yo que comentar al respecto de esta lámina dos grandes asuntos. Primero, la génesis, el origen, pues es múltiple, incluye desde los estilos de vida hasta el sistema de valores, los programas de educación e información en la materia para nuestra población. Y segundo, lo que yo decía y que también tan correctamente puntualizó el ministro, el modelo que se ha seguido ha fracasado. Perseguir al usuario, judicializar la salud, no nos lleva, en mi opinión, sino a tener más fracaso del que ya hemos alcanzado. No van a ser los policías, ni van a ser los jueces los que van a resolver un problema de salud pública en nuestras sociedades. Es más factible, es probable, no lo sé, que sean los trabajadores de la salud y los educadores los que puedan encontrar respuestas a un problema que tenemos sin duda alguna. Un conteo ahí, o uno más de los conteos que se pueden formular. 246 millones de personas de 14 a 64 años consumieron alguna droga ilícita en 2013. Cerca de 187,000 personas fallecieron en ese año por el abuso del consumo de drogas y, en efecto, dentro de las drogas ilícitas, la marihuana es la que tiene un mayor incremento en muchas partes del mundo y, por supuesto, en México, en mi país. Ligarlo con el tema de los jóvenes, porque es nuestro gran tema y yo no puedo irme sin compartir con ustedes este pensamiento de lo que es, en mi opinión, ser joven. La juventud tiene enormes virtudes y ventajas. Tiene un gran defecto, y el defecto es que se acaba. Y se termina cuando la persona deja de estar interesado en aprender. Por eso yo les recomiendo, trato de hacerlo. Yo aprendo todo el tiempo, aprendo de ustedes, aprendo leyendo, aprendo estudiando, pero sobre todo aprendo de las personas. Hay un tema ahí de juventud, salud y adicciones que nos liga, y soy de los que piensan que nuestras políticas en materia de salud tienen que ser integrales y que en las políticas generales de los gobiernos ese sentido de integralidad tiene que tener una vigencia mucho más fuerte, y que hay problemas de salud en los jóvenes que se pueden ver como entidades únicas, por ejemplo, el embarazo infantil y adolescente, los accidentes, la violencia, el SIDA, las enfermedades de transmisión sexual, pero que también muchos de estos asuntos y temas tienen una relación con el caso de las drogas, del uso y el abuso de las drogas. Rápidamente, para el caso de México, describir que hay un empeño que se ha seguido a lo largo de varias décadas para, desde lo público y con la participación de lo social, por ejemplo, los centros de integración juvenil, tratar de abordar la problemática tanto en la parte preventiva, con educación, con información para jóvenes, para niños, para padres, para trabajadores de la salud, como en el caso del tratamiento para las personas que tienen adicciones. Y que ahí está, efectivamente, y yo comparto esa visión del ministro Gaviria Uribe, ahí están el alcohol, el tabaco y el conjunto de las drogas ilícitas. Vivimos efectivamente, lo decía también el señor ministro, una iniciativa desde la Presidencia de la República. El presidente Enrique Peña Nieto ha presentado desde el mes de abril a la consideración del Congreso de nuestro país, del Congreso Federal, una iniciativa para
utilizar las bondades, las ventajas que ofrece en algunos casos, para algunos tipos de patología, los cannabinoides, las sustancias activas de la marihuana, como pasa en muchísimos otros países, incluido el que con el que mantenemos una vecindad al norte, en los Estados Unidos, pero como pasa en Europa, como pasa en Oriente, como pasa en Australia, como pasa en muchos sitios. La reforma presentada tiene 3 vertientes: el uso medicinal de la marihuana, las modificaciones a la tabla de consumo y la realmente descriminalización del consumo personal de la marihuana. Porque aunque hay una tabla aprobada desde hace no tantos años como en Colombia, pero desde 2009, la verdad es que a pesar de eso, la persona que es tomada con algunos gramos, en nuestro caso 5 gramos de marihuana, de todas formas tiene que ser presentada frente a una autoridad judicial con todo lo que esto implica y con la posibilidad de que pueda ser detenida por algunas horas y con la obligación de avisar a la familia y de ser trasladada o enviada a un centro de tratamiento. La iniciativa enfatizó mucho la acción de un programa nacional, el relanzamiento de un programa nacional de prevención, por supuesto, que sería un compromiso. Y finalmente yo quiero decir en 1 minuto y medio 2 cosas. La primera es que si somos capaces de plantearnos un programa regional, y los expertos así me lo han sugerido, y entiendo que en las próximas horas estarán impulsando esto y yo creo que es correcto, tendremos que ver el tema de las adicciones desde la perspectiva de la patología dual. Trastornos psiquiátricos y adicciones que viajan juntos, que viajan de la mano, la configuración de una red de servicios de atención para el manejo del paciente agudo y problemático o crónico, no que el agudo no lo sea, pero no estamos preparados necesariamente para atender ni la urgencia del primer momento y creo lamentablemente que menos la de largo plazo. Un modelo de referencia y contrarreferencia de pacientes y, por supuesto, la formación de recursos humanos. Concluyo. En el caso de los jóvenes, todos los sectores de la sociedad tienen o tenemos que hacer en todos los sectores un esfuerzo para atender integralmente las necesidades de los jóvenes. Son el presente, decía yo, pero son los que seguramente van a estar en el futuro en la región y necesitamos establecer un compromiso para atender integralmente el problema de las adicciones. Con un segundo, gracias. Excelente, muchas gracias. Le doy la palabra entonces a Manuel Delgado, secretario de Estado de Salud de Portugal. Manuel. Muchas gracias, señor ministro. Es un placer para mí y un honor muy grande para mi equipo estar aquí en un país renovado, Colombia, pacificado después de muchos años de guerra, de pérdida de vidas humanas y de muy sufrimiento para muchas familias. Felicitamos, señor ministro, todo el gobierno de Colombia por este logro muy importante para vosotros y para la sociedad humana. Gracias. Muchas gracias. Me gustaría ahora de hablar un poco de las drogas en Portugal y un poco también en Europa. Y aquí un pequeño chiste, vamos a terminar el ping-pong dentro de América Latina, Colombia, México, México, Colombia, y vamos a entrar un poco en Europa. Bien, Portugal es un pequeño país, como pueden ver en esta imagen. Portugal está, no consigo poner pero está ahí muy señalado en el puntito ahí, pero tiene una característica muy típica y muy conocida en toda Europa.
que es el país más occidental o más a oeste en Europa. Es lo que está más próximo de Estados Unidos y de Canadá. Y también, como pueden ver ahí, de América Latina. Tiene mucha mar, que es un riesgo enorme para nosotros por la entrada de droga. La iremos a hablar en ese tema. Pero tiene mucha mar, una costa muy vasta para nuestro territorio físico, territorial. Y gustaría de hablar un poco sobre este concepto de índice de desarrollo humano, en que nuestros países, y todos, tenemos que tener un desarrollo armonioso con las diferentes vertientes que este tema del desarrollo humano tiene. El conocimiento, la sustentabilidad, el nivel de vida digno para todos los ciudadanos, la seguridad y la justicia social, los derechos humanos, etcétera, etcétera. O sea, este índice pretende promover una información más integrada sobre cómo viven las personas en las diferentes sociedades humanas, en los diferentes países. Bien, la situación de Portugal en este tema es particularmente interesante. Miren que Portugal está en nuestro conjunto de países en la quinta o cuarta posición después de España, Andorra, Argentina y Chile. Y esto es muy importante cuando tocamos en temas tan sensibles como este de la salud. Gustaría ahora de vos mostrar, de vos presentar cómo hemos evoluído en Portugal. Nos hemos tenido una revolución democrática en 1974, la revolución de los claveles, como ha quedado conocida, pero esto ha sido un momento muy importante para el desarrollo humano en Portugal. Miren cómo de 1980 hasta la actualidad casi estamos en el nivel 0,8 del desarrollo humano, o sea, muy próximo del nivel 1, y en 1980 teníamos la situación de 0,65, o sea, casi la mitad del desarrollo humano de la humanidad, del mejor del desarrollo humano. En términos de índice de salud, propiamente, exclusivamente de salud, nos hemos cambiado de una posición de 0,8 para una posición de 0,937, o sea, muy próximo del nivel ideal de índice sanitario en nuestro país. Tenemos un problema un poco inverso a la América Latina en términos demográficos. Es que nosotros estamos perdiendo jóvenes todos los días. Y estamos aumentando de una forma dramática y muy rápida el número de personas envejecidas, con más de 65 años y con más de 85 años. Como pueden mirar aquí en este cuadro, hay ahí un error de letras, de números, pero la población residente en Portugal con más de 85 años es ya algo como 17 a 18% de nuestra población. Y el nivel de envejecimiento humano en Portugal es de 146,5, lo que significa que por cada 100 jóvenes hasta los 15 años tenemos 147 personas mayores. Lo que da como resultado que la renovación de la población activa no se está haciendo bien. O sea, de 2011 hasta la actualidad, en 2011, por cada 100 trabajadores activos que se marchaban, conseguíamos sustituir 93 y ahora apenas 81. O sea, 20% de nuestra población activa no es renovada por nueva población empleada. Gustaría ahora de entrar en el tema de las drogas. Y aquí presentamos este cuadro con diferentes colores, con 3 niveles de color, que muestra cuáles son en Europa
los países que tienen una estrategia conjunta para abordar las drogas lícitas y ilícitas en simultáneo y los países que apenas tienen una estrategia para las drogas ilícitas, y el señor ministro de Colombia de Salud ya lo ha referido a poco, la importancia de trabajarmos en conjunto el problema de las drogas lícitas, pero también das ilícitas, pero también das lícitas, como ha ejemplificado con la cuestión del alcohol. Y Portugal, como pueden mirar en este cuadro, está bien situado en esta estrategia. O sea, tenemos muchos países en el centro de Europa y norte de Europa que tienen una estrategia conjunta para drogas lícitas y ilícitas, y Portugal está incluido en ese conjunto de países, pero Italia no está, España no está, Reino Unido no está. O sea, Portugal está aquí un poco en línea con los mejores países en esta estrategia. ¿Y cuál es el enfoque predominante en Portugal que hemos adoptado en los últimos años? Gustaría decir que Portugal tenía una organización, una institución que se llamaba Instituto contra la Droga y la Toxicodependencia. Y esa designación ha terminado y hemos creado un servicio de intervención a los comportamientos adictivos y dependencias. O sea, hemos ampliado el enfoque de nuestra acción, no solamente a las drogas, pero más que las drogas, los comportamientos viciantes de las personas. Por ejemplo, y un ejemplo que está integrado en este proyecto, es verificar los jóvenes que quedan en casa trabajando en la internet 12 horas por día. Es un vicio, es una dependencia, como es el juego en el casino. O sea, las dependencias son mucho más que una sustancia que se consume, pero son más comportamientos que nosotros utilizamos para preencher nuestro tiempo de vida. Y esto en la juventud es terrible. El combate tiene que empezar en los jóvenes. Es justamente aquí que las dependencias de ciertos hábitos que son nefastos para nuestra vida tienen que se desarrollar. Bien, claro que el ámbito de intervención son sobre todo las personas, sus comportamientos. Y después del lado derecho tengo una tabla que muestra el consumo de cannabis en Europa, que es el mayor consumo que tenemos en Europa, que son cerca de, en el último año, cerca de 19 millones de personas, 5,7% de la población residente en Europa. Y en jóvenes adultos, y yo aquí clasifico los jóvenes adultos entre los 15 y los 34 años, es muy curiosa la presentación de a poco sobre el concepto de joven y lo que es pediátrico. Por ejemplo, en Portugal, un servicio de pediatría va hasta los 18 años, pero en España será menos, serán los 15, 16. Y el concepto de joven, a veces veo jóvenes de 18 años que son hombres auténticos y que son ingresados en servicios de pediatría. Pero, en fin, es una cuestión que no está bien resuelta y cada país tiene, por veces, aquí algunas características y algunas determinantes muy propias. Gustaría decir, entonces, y pasando adelante, porque el tiempo se va ascuando. Todavía le quedan los 25 minutos que... ¿He terminado los 10? ¿Ya? No, siga. Bueno. ¿Cuál es la estrategia que tenemos en Portugal? Queremos actuar y estamos haciéndolo en dos dominios en simultáneo. Reducir la demanda del consumo de drogas, pero también reducir la oferta. Y este trabajo del lado de la oferta es un trabajo antiguo, de impedir la importación de drogas, de hacer una vigilancia más dura en los aeropuertos, en los puertos, en la costa portuguesa, pero reducir la demanda es un trabajo innovador. Es persuadir, por ejemplo, el joven
al consumo de cualquier tipo de drogas que pueda afectar su desarrollo mental, físico y social. Y entonces nuestro trabajo es densificar, aumentar, crear conocimiento en esta dupla perspectiva. Tercero punto, descriminalización del consumo de drogas. He oído con mucho placer que aquí en América Latina el camino es muy similar al nuestro. Y me acuerdo muy bien la discusión pública que ha ocurrido en Portugal sobre esta cuestión de la descriminalización, porque todavía hay personas y partidos políticos que piensan que no se debe hacer así, que debemos continuar a criminalizar el consumo. Pero nosotros, para esto ha habido un consenso político alargado en Portugal, la descriminalización no ha provocado consumo mayor de drogas. Es la prueba de que el problema no va a afectar el aumento de consumo. Investimos también en la prevención, la disuasión, reducción de riesgos y minimización de daños, en el tratamiento y no olvidar en la reinserción social y profesional de este conjunto poblacional. Prioridad a los niños, a los jóvenes y a las poblaciones que presentan un comportamiento de mayor riesgo y adoptar una política o un modelo de coordinación política interdepartamental en que incluimos aquí diferentes ministerios. No solo el Ministerio de la Salud, pero también el Ministerio de la Educación, el Ambiente o el Entorno, el Ministerio de Economía y otras intervenciones importantes a nivel ministerial. ¿Cuáles son las virtudes o los logros o lo que está corriendo bien en esta estrategia? Primero, hay una coherencia estratégica que viene de los últimos 15, 20 años. Probablemente es la única área de actividad en Portugal en que ha habido continuidad, pese embora tengamos diferentes colores políticos en el poder y en el gobierno. Es muy normal en Portugal cuando cambian los gobiernos, los políticos que vienen de nuevo cambian las políticas. Y eso muchas veces retira consecuencia, coherencia a los resultados. Bien, en esta área de las drogas, la política tiene sido siempre la misma. Probablemente porque tenemos un señor a frente de este servicio que es indiscutiblemente una figura de gran prestigio en esta área y todos los gobiernos de izquierda a derecha lo mantienen en su puesto. Y eso ha sido muy importante para mantener un desarrollo en continuidad de una estrategia que ha sido consolidada con el tiempo. Tenemos coordinación nacional, un nuevo paradigma para la descriminalización, como he presentado hace poco. Tenemos un modelo de intervención integrado que va de la prevención, o sea, actuar antes del consumo, evitando que las personas sientan apetencia por tener una dependencia de esto o de aquello, en este caso las drogas, y tener servicios de matriz de naturaleza regional, con equipos constituidos profesionalmente y multidisciplinares. Muy rápido. Las principales drogas consumidas en Portugal en la población de los 15 a los 64 años es claramente el cannabis el principal, el éxtasis en segundo lugar, pero en una posición mucho más discreta, y también la cocaína. O sea, el consumo predominante es de cannabis y en los últimos años hemos asistido a una disminución consolidada del consumo de drogas por la primera vez en Portugal. A pesar del trabajo hecho en los últimos 20 años, solamente en la última década hemos asistido a una disminución técnicamente comprobada del consumo de drogas. Miren, a lo largo de la vida ha cambiado de 12 para 9,5%. En el consumo más reciente ha cambiado de 3,7 para 2,7 y la tasa de continuidad de consumo, o sea, aquellos que van manteniendo un consumo regular de drogas, ha bajado de 31
para 28%. O sea, un resultado firme, seguro, consolidado, comprobado. Pero en la edad de estudio, en la edad escolar, tenemos un pequeño problema. Es que si ha habido disminución del consumo en 2006 y 2007, ha habido un aumento de 2010 y 2011 en la comunidad estudiantil. La prevalencia de consumo a lo largo de la vida en la población de 13 a 18 años en cannabis ha sido de 2,3%, muy bajo relativamente, por ejemplo, a la población que tiene más de 18 años. O sea, da la sensación que estamos conteniendo la entrada de nuevos consumidores, pero no conseguimos resolver el problema de los más maduros dentro de la edad educativa. Quanto ao consumo de qualquer tipo de drogas, el nivel era de 4,4 para los que tienen menos de 18 años y 31,2 para los que tienen más de 18 años. El consumo de cannabis en poblaciones estudiantiles es el dominante. Hemos hecho un inquérito, una encuesta, que daba como resultado 8,8% de los estudiantes habían ya experimentado drogas y las restantes sustancias habían experimentado cannabis y las restantes sustancias estaban en una proporción relativamente baja de 2,0 a 2,5% de estudiantes. En edad entre los 15 y los 34 años, la población que nosotros llamamos joven adulta, 1,2 presentaban síntomas de dependencia de consumo de cannabis y el mayor consumo era claramente la población masculina. Bom, cambiemos ahora para la perspectiva del tratamiento. Nosotros tenemos en Portugal cerca de 27.700 personas en tratamiento en este momento. Internadas, o sea, ingresadas, este tratamiento que yo he dicho es en ambulatorio. Ingresadas tenemos dos tipos de unidades. Las unidades o los centros de deshabituación del consumo y comunidades terapéuticas donde la persona queda 3, 4, 5 meses en recuperación en una comunidad terapéutica. El número de unidades de deshabituación tratan poco más que o casi 800 utentes o pacientes y las comunidades terapéuticas más, 2.256, siendo importante decir que estas comunidades terapéuticas son propiedad del Estado algunas, pero la mayoría son privadas y tienen un acuerdo de prestación de servicio con el Estado. La heroína es, en este caso, la droga más frecuente en este tipo de tratamientos, seguida de la cocaína. Miren cómo, en cuanto para estos dos tipos de drogas consideradas duras, el tratamiento tiene importancia estratégica, na cannabis no tiene tanto así como pueden comprobar, no hay prácticamente tratamiento o institucionalizado para consumidores de cannabis. Terminé mi presentación, gracias por el tiempo que he ultrapasado. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Sin duda, Gracias. Portugal se ha convertido, no solo en la región, sino en el mundo entero, en un paradigma de políticas exitosas que nos ha mostrado el camino a seguir y ha respondido con hechos muchos de los interrogantes. Voy a dar la palabra ahora a Kasia Molinowska-Sempruch, de Open Society. Open Society, casi sobra decirlo también, ha sido un promotor del enfoque de la salud pública para afrontar esta problemática y también ha llamado la atención en repetidos estudios como activistas y también investigadores sobre los efectos o los impactos negativos de las políticas represivas.
Casia, muchas gracias y tienen la palabra. Thank you very much for having us here. I'm sorry I don't speak Spanish. There are headphones for those that need them. Let me start by saying thank you, Minister Gaviria, for including us in this meeting. Every time I come to Colombia, whether it's the Amazon or the Andes and here the Caribbean, I am just mesmerized. It's a beautiful country, beautiful people, and I'm really honored to be here during this important moment of the peace process, and I really wish your government best of luck at implementing successfully what you are aiming for. Couple of observations from our end as to where we are today. So I know this is not what we want to hear as grown-ups, but the reality is that young people are going to experiment with drugs, and because they do, they experience the greatest costs of punitive drug policies. Between 25 and 30% of young people in Latin America in criminal justice system are detained for drug-related offenses. And it's very much an outcome of social exclusion and over-reliance on courts, something that we also heard from Mexico. So when you look at street children and young people who are abused or jóvenes que han sido abusados o aislados de sus familias, lo importante es tener en cuenta que muchas veces se están automedicando o son automedicados. Durante el receso hablamos sobre los jóvenes o los niños que están oliendo pegante. Básicamente es automedicación y son muy vulnerables a llegar a ser parte de la trata humana. Como ejemplos de la mitigación o reducción del daño, muy pocos realmente están hechas estrategias para los niños y es un tema de gran preocupación. Esto lo estoy diciendo muy diplomáticamente, no es muy diplomático, pero igual lo voy a decir. Las grandes fallas de la política en el área de prevención, algo que el ministro Gaviria mencionó, es la falta de honestidad y la necesidad de manipular. Nosotros queremos asustar a los jóvenes para que no prueben las drogas, así que no les estamos diciendo la verdad muchas veces. Una de las cosas que dijo el presidente Santos en sus comentarios de apertura es que debemos confiar en los jóvenes, debemos confiar en que ellos se cuiden y cuiden su salud. Y pienso que eso es algo muy importante. Nosotros debemos conectarnos con los jóvenes como socios, como Marx lo dijo hermosamente, debemos unirnos con ellos como nuestros socios y amigos en vez de como un grupo que debemos controlar y gestionar. Por ende, es muy importante y creo que el progreso significativo sí se puede lograr si estamos dispuestos a hacer lo que se necesita. ¿Qué quiere decir eso? Implementar servicios honestos a gran escala. Y cuando hablo de gran escala es una palabra muy importante porque muchas veces sencillamente hacemos proyectos piloto que luego no se llevan a gran escala. El sistema penal, lo que no están viendo aquí en la diapositiva es que las drogas, los jóvenes, el título es Drogas, gente joven y sistema penal. El sistema penal debe ser lo último, pero se ha convertido en lo primero. Ya oímos eso de México y hay que mantener en cuenta que el consumo de las drogas no se sucede solo. Los ambientes contenidos para familias y jóvenes debe estar en el centro de las políticas de salud. Hay gente joven que llega a la cárcel con adultos y salen peor de lo que entraron y con más conocimiento sobre el tráfico, por ejemplo. El tema de acoso policial también tiene niveles muy altos. Básicamente alejar a la gente de los servicios disponibles, y lo hemos visto alrededor del mundo en muchísimas ocasiones. Y finalmente las tácticas de miedo, como los programas DARE, que ha sido implementado desde los Estados Unidos e implementado alrededor del mundo. De hecho, realmente tiene muy mal nombre en los Estados Unidos, pero en este momento se sigue implementando en Latinoamérica. Así que, ¿cuál es la solución? Y yo soy una creyente total de que existe una solución, algo que nosotros llamamos reducción del daño o mitigación del daño, y entiendo que esto puede ser incómodo para algunas personas, pero básicamente de lo que estamos hablando es de una serie de estrategias prácticas que reducen las consecuencias negativas, y no se trata de abstinencia, se trata de un rango de abstinencia, por ejemplo, para el uso gestionado y finalmente para la abstinencia. La reducción del daño legalmente tiene que ver con los usuarios de drogas en donde están en su vida y
los involucra en el diseño de los programas y construye sobre capacidades individuales que la gente joven tiene para tomar decisiones. Y nuevamente quiero volver a algo que dijo el presidente Santos esta mañana, que realmente nos inspira también a hacer eso. Los servicios con bajo umbral. ¿Qué quiere decir esto? Llegar a la gente a donde ellos están, realmente estar con ellos, no criminalizarlos, sino trabajar con ellos. Esta caricatura, de hecho, fue publicada por The Economist y está describiendo el modelo portugués. Nuevamente, un modelo que realmente va a donde las personas, despenaliza la posesión. Es un gran artículo y les pido que por favor lo lean. Está en The Economist. Nuevamente, ejemplos de lo que no funciona, por ejemplo, es el tratamiento o la rehabilitación forzada. Muchas veces tenemos esta reacción instintiva. Rápido, metamos a las personas en tratamiento, mandémoslos a rehabilitación. Una cosa que debemos tener en cuenta es que no todos los usuarios de drogas son usuarios problemáticos. Es más, la mayoría de usuarios de drogas no lo son. 80% de las personas que usan drogas no necesitan de tratamiento. Así que tratar de tener ideas en que solamente ofrecemos tratamiento para todo el mundo, muchas veces, particularmente a los más jóvenes que no tienen una voz todavía y es un tema punitivo y los papás los meten a rehabilitación y a centros de rehabilitación, muchas veces estas actuaciones traen problemas, no ayudan y en cambio traen situaciones traumáticas y no es algo que realmente queramos seguir haciendo. El ministro Gaviria mencionó unos de mis colegas, Joseph Conrad, uno de mis conciudadanos, me alegró mucho oír su mención. Es algo que quería compartir con usted, un tema de Polonia, de donde yo vengo. Si ustedes miran en esta gráfica, uno de los países más oscuros es el Polonia. Este es el uso de cannabis por los jóvenes en Europa, el más alto de Europa. Esto es del año 2013. Aquí nuevamente podemos ver la primera gráfica en el 2013, el más alto uso de anfetaminas en Europa también. Esa información fue recopilada 3 años después de implementar el programa punitivo de políticas de drogas más duro. Así que en respuesta a usted, señor ministro, ¿cuál es la relación entre la despenalización y el uso? Yo realmente creo que se trata de determinantes de salud y que si la gente no está feliz, si no hay trabajo, si no hay oportunidades en su país, si existe una desintegración en sus comunidades, ahí es cuando uno ve grandes índices de uso de drogas. No se trata de controles con medidas punitivas o por leyes. Ejemplos que funcionan, además de Portugal, San Pablo ha tenido un caso exitoso, por ejemplo. Tienen áreas de uso de drogas abiertas donde no hay servicios agresivos de policía. Esto es lo que el alcalde de San Pablo hizo. Trajo servicios de asistencia social, seguridad urbana en la Secretaría de Trabajo y básicamente creó un espacio abierto. Yo le diría un espacio de reducción de daño donde las personas no tenían que abstenerse para participar. Necesitan 3 comidas, 4 horas de trabajo con una compensación de $30 por semana, un sitio para dormir, cursos de entrenamiento y educación para enseñarles algún oficio. Realmente la meta era establecer una relación humana y de ciudadanía. Hoy en día hemos visto que el servicio llega a 500 personas, más de 200 personas en la lista de espera y ya se ha empezado a expandir a 21 ciudades en Brasil. Pienso que es un hermoso ejemplo que muestra claramente el tema de reducción de daño, mitigación de daño, en el cual la abstinencia no es obligatoria para que las personas logren acceder a los servicios. Muchos de ustedes han hablado en la mañana de hoy sobre las mujeres y eso es un tema que por supuesto está muy cercano a mi corazón. Si ustedes miran el tema de las tasas de encarcelamiento en Latinoamérica, ustedes van a ver que existen muchísimos esfuerzos, de hecho, para permitir que las personas salgan de las prisiones. Pero si miran a las mujeres, la tendencia es totalmente inversa. De hecho, el número de mujeres en prisiones están incrementando, muchas de ellas, por supuesto,
es lo que sucede. Y por supuesto, la mayoría son mujeres jóvenes. En el 2009, 80% de todas las mujeres detenidas en Ecuador fueron encarceladas por delitos menores de drogas. En Argentina, 65-80% de mujeres que fueron encarceladas por delitos menores de drogas. Mantengamos eso en mente. Pensamos en las mujeres jóvenes cuando hablamos del uso de las drogas. Y el hecho que yo creo que es el más veraz para esta región y para otros temas es que las mujeres están también en las prisiones por crímenes de pobreza, delitos de pobreza. La mayoría de mujeres están en la cárcel por estos motivos. Así que para cerrar, un par de recomendaciones: abandonemos esa noción de que podemos eliminar el uso de las drogas en los jóvenes y más bien ayudémoslo a gestionar. Tengamos la diferencia entre los motores complejos que hacen que los jóvenes estén involucrados en el tráfico y en el uso de las drogas, y tengamos las respuestas correctas hechas a la medida e incorporemos a los jóvenes en la formulación de políticas. Las organizaciones de niños enfocadas en salud, desarrollo y otras áreas relacionadas deberían incorporar temas de drogas en sus estrategias, y también una educación de drogas educativa, sin miedo, solamente diciendo la verdad. Despenalización de la posesión personal, modelo Portugal, y obviamente usar la Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Niño como un consensus y un marco que nos una, en vez de enfocarnos en lo que sale de ONU-DC. Hay otras medidas que podemos usar y nos pueden inspirar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Kasia, por la excelente presentación. Nos llama la atención sobre cómo mantener el realismo en los objetivos, pero cierto idealismo en los medios nos puede llevar a éxitos que necesariamente van a ser parciales y requieren, como ya se nos dijo, continuidad y persistencia. Vamos a abrir entonces la discusión a la mesa. Tengo aquí una sugerencia que las intervenciones deben limitarse a 3 minutos, pero todos son libres para hablar. Entonces, está abierta la discusión. ¿Quién nos quiere compartir alguna experiencia local o próxima? Costa Rica. Bueno, muchas gracias. Estoy esperando a ver quién levanta. Bueno, no quería ser primero, pero no, muchísimas gracias a los panelistas, a los que han intervenido con el tema, y gracias también por incorporar este tema tan importante en la agenda del día de hoy. Tengo 3 minutos para hablar. Quisiera nada más empezar diciendo, compartimos, Costa Rica comparte mucho de la información que hoy ustedes han dado acá. El tema del consumo de sustancias psicoactivas es un problema global, y tanto de las drogas ilícitas como las lícitas. El tema del consumo de alcohol lo han mencionado acá y también es una realidad que quizá nos está matando más gente que la que nos está matando las otras sustancias psicoactivas. Sin embargo, como es una droga lícita, parece que hay más aceptación social, pero es un tema que ya por sí se está viendo en el Consejo Coordinado de la Organización Mundial de la Salud. No sé si están familiarizados con el Consejo Coordinado, que es una instancia de coordinación entre los países miembros de la organización para reducir el consumo nocivo de alcohol a nivel global. Bueno, eso es un tema que se está trabajando ahí y por la importancia que esto tiene, también tenemos que ponerle atención. Pero con los otros temas, quisiera comenzar diciéndole que en nuestro país, en Costa Rica, 6.1% de la población de 12 a 70 años necesita tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. Solo 36,000 son atendidas, y de 225,000 que necesitan tratamiento, solo el 16% tiene acceso oportuno a los servicios. Y el diagnóstico reciente del Sistema Penal Juvenil de Costa Rica, escuchando a la señora Kasia Malinowski, el diagnóstico de este Sistema Penal Juvenil de Costa Rica dice que el 80% de los privados de libertad
tienen problemas de consumo de drogas, 80%. Y el 95% de los que están privados de libertad no han concluido sus estudios de primaria y secundaria. Tal vez con esos datos muy rápidamente para hacer mi comentario. Quizá es bien importante que los países podamos brindar una respuesta oportuna a quienes necesitan ese tratamiento porque están en problema de consumo, valga la redundancia. Sin embargo, esto va más allá. Nosotros recientemente en Costa Rica hemos abordado el tema, digamos, con enfoque de salud pública, porque la lucha que ha dado nuestro país ha sido una lucha de combate a la oferta y al tráfico de sustancias psicoactivas. Es una lucha sin cuartel y eso implica enormes gastos y todos los días vemos en las noticias cuántos kilos de droga incautado, cuántos kilos de cocaína. Ahora que estamos en Costa Rica también en la Asamblea Legislativa con una discusión para crear una ley que permita el uso del cannabis como medicamento, con fines de tratamiento. También ha generado una gran discusión en Costa Rica porque ha generado una polémica en la sociedad de que esto podría estar más bien dando una luz verde, induciendo a la gente a decir que el cannabis no es dañino. Digo, la misma discusión que probablemente se genera en otros países. Entonces, era necesario, era urgente que con todo el esfuerzo que viene haciendo nuestro sistema judicial, nuestro poder judicial en la persecución del tráfico y la oferta de las drogas, era necesario tener una intervención con enfoque de salud pública. Es decir, por un lado, se estaba tratando de combatir la oferta. Era necesario entonces elaborar una estrategia nacional tendiente a reducir la demanda y esto con un enfoque de salud pública. En agosto del año pasado este tema fue planteado ante la Junta Directiva del Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia de Costa Rica, una institución colaboradora de OMS también en investigación. Y el tema era, desde esa institución que es adscrita al Ministerio de Salud, empezar a dar la discusión. ¿Por qué? Porque el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia es pequeñito para dar respuesta a la necesidad de todo el país. Y aquí tiene sí o sí necesariamente que involucrarse la seguridad social, la Caja Costarricense del Seguro Social. Pero más allá de esto, entonces el tema era cómo elaboramos una estrategia que tenga toda una trazabilidad que vaya desde la promoción, es decir, el fortalecimiento de los factores protectores hasta la reinserción social de aquellos que han estado atrapados en el consumo de sustancias psicoactivas. Y no puede quedarse ningún eslabón de la cadena por fuera, porque antes el enfoque iba nada más hacia el tratamiento, pero es que si no promovemos esos factores protectores como son, que estén en las aulas los muchachos, que los niños estén en las aulas educándose, que tengan acceso, que por ejemplo el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes promueva la cultura en todos y cada uno de los rincones del país, no solamente en el gran área metropolitana. Que el deporte, por ejemplo, el Instituto Costarricense del Deporte no sea una institución de élite solamente de las federaciones, Federación de Tenis, Federación de Natación, Federación de todas las demás, sino que se haga una masificación del deporte para que puedan también tener acceso y puedan sacarlo del flagelo de las drogas. Todo el tema de prevención, en Costa Rica tenemos un programa que se llama Aprendo a Valerme por Mí Mismo, que sé que eso ha sido impulsado por la Organización Mundial de la Salud, y recientemente hemos lanzado el resultado de la evaluación del programa de Aprendo a Valerme por Mí Mismo, que no es ni más ni menos que herramientas a los jóvenes desde muy temprana edad, desde que están en el kinder en adelante, herramientas que le ayuden a fortalecerse como sujeto, como persona, como ser humano, que les permita tener una comunicación asertiva, que les permita tener un pensamiento creativo, un pensamiento crítico, mejorar sus relaciones interpersonales. Eso ha sido el programa Aprendo a Valerme por Mí Mismo y recientemente lo acabamos de evaluar. Es decir, el Estado como Estado tiene que crear una propuesta de Estado
cómo enfrentar esto, pero con los dos enfoques, del enfoque represivo y el enfoque de reducción de la demanda, el enfoque de salud pública, y tiene que ser a partir de los determinantes de la salud. Esa estrategia recién la acabamos de elaborar. Ahora viene una segunda etapa, que es la elaboración del plan nacional enmarcado dentro de esa estrategia, donde se involucra a todos, absolutamente a todas las instituciones del Estado, a todas. Y una vez que tenemos esta propuesta, viene una tercera etapa, que es el Foro Nacional, un debate nacional para discutir sobre este tema, para generar esa sensibilización y conciencia ciudadana de todos y cada uno de los que vivimos bajo ese cielo costarricense, porque el problema de consumo de sustancias psicoactivas no es solo un problema ciertamente grande, responsabilidad del Estado, pero es una responsabilidad que involucra a todos y cada uno de los ciudadanos, desde el hogar, en la escuela, en la empresa privada. La alianza público-privada es súper importante. Entonces, si queramos esa sensibilización, nos vamos a dar cuenta de que el problema tiene que ser una respuesta que tenemos que manejarla en conjunto, todos viéndolo como lo que significa esto, la desintegración familiar, la deserción escolar, los barrios crueles que vemos en los países crueles, digo porque ahí hay deserción escolar, desintegración familiar, embarazo en adolescentes, hay delincuencia, hay pobreza, eso perpetúa la pobreza, etcétera, etcétera. Así que decirles nada más, compartirles que ya dimos el primer paso, que es la elaboración de esa estrategia nacional con enfoque de salud pública para la reducción del consumo de sustancias psicoactivas, siendo la otra mitad de toda la parte de persecución, la parte represiva que se ha hecho contra el flagelo del narcotráfico. Muchas gracias. Creo que me excedí, pero muchas gracias. Estamos bien, muchas gracias. ¿Una otra intervención? Por acá. Cuba. Gracias. Adelante. Bueno, buenas tardes. Primero, nos sentimos muy felices de vivir en Colombia lo que se está viviendo, como usted dijo, señor ministro, y además nos sentimos felices de que Cuba haya contribuido con ese granito de arena a la paz en Colombia, y que además corrobora haber declarado en la última reunión de la CELAC a la zona de las Américas como zona de paz. Y por supuesto esto va a coadyuvar a que todo lo que estamos discutiendo en esta reunión se pueda concertar y se pueda aterrizar en una solución verdadera a la problemática que estamos discutiendo. En nuestro país, antes del año 1990, no era un problema el consumo de las drogas. Con la apertura hacia el exterior paulatina del país, el incremento de las transformaciones en el orden económico y social ha aparecido en una escasa cuantía, pero ha aparecido este fenómeno. Ha habido un incremento de los recalos procedentes del área del Caribe en nuestras costas. Hay intentos de producción agrícola de marihuana y también del consumo de medicamentos con efecto similar a las drogas. Tan tempranamente como en el año 1989, rápidamente la dirección del país, Ministerio de Salud Pública, se creó la Comisión Nacional de Enfrentamiento a las Drogas, y en el año 1998 se creó el Programa Nacional para el Enfrentamiento a las mismas, lo cual podemos compartir después, por supuesto, con los que desee las experiencias en ese sentido del país. En el tránsito del año 90 hasta la actualidad también se han desarrollado un grupo importante de legislaciones aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular y por el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros de la República de Cuba para el enfrentamiento a estas situaciones. Y se ha actualizado la estrategia cubana de enfrentamiento a esta situación en un plan que lleva 5 ejes fundamentales en la estrategia dirigida a la prevención y enfrentamiento de toda la población, la estrategia dirigida a la prevención en el sector salud, en el sector de igualmente de la educación, la estrategia de la prevención dirigida a la comunidad, los fenómenos de la divulgación y de la capacitación de toda la sociedad para el enfrentamiento a esta problemática. Nosotros fundamentalmente trabajamos este asunto en la comunidad y lo hemos podido enfrentar a partir de toda la integración que ocurre a nivel comunitario y, en el caso de la salud pública, a través del sistema de atención primaria de la salud que hoy tiene nuestro país y
nosotros tenemos lo que se llaman los departamentos de salud mental o las comunidades terapéuticas o centros de salud comunitarios de atención mental, donde se integran todos los profesionales y las organizaciones, los sectores comunitarios en función de la atención a esta problemática. Tenemos ejemplos también clave que en función del tiempo después lo podemos compartir con los aquí presentes. El sistema de atención y rehabilitación comunitaria al alcoholismo, que empezó como sistema de atención al fenómeno del alcoholismo, pero que después se convirtió en el sistema de atención y rehabilitación comunitaria a las adicciones en la comunidad, en el cual hay una experiencia y por supuesto hemos avanzado en este tema. Yo creo que lo más importante es que todos aquí tengamos el consenso de que estamos ante una problemática y de que tenemos que actuar sobre las causas que generan esta problemática y por supuesto sobre las consecuencias, pero hay que actuar sobre las causas de una forma muy rápida en función de que este flagelo no siga desmoronando nuestras sociedades y en este caso la juventud, que es lo que nos atañe en esta reunión tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Nicaragua. Buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Para la delegación de Nicaragua es motivo de honor transmitir el fraterno saludo del presidente de la República de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra, y de la compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, a la 15ª Conferencia Iberoamericana de Ministros de Salud, que hoy nos convoca en Cartagena para intercambiar experiencias, conocernos más y aprender de nosotros mismos para avanzar hacia el objetivo común de llevar salud con calidad y calidez a todas las personas jóvenes de nuestros países y de Iberoamérica. Esta delegación agradece al gobierno y al pueblo de Colombia por su hospitalidad. Señor presidente, delegaciones de los países hermanos de Iberoamérica, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua, bajo el liderazgo del presidente Daniel Ortega, se encuentra aplicando el modelo constitucional de diálogo, alianzas y consensos, y en ese marco, el modelo de las alianzas público-privadas, lo que ha permitido alcanzar altos índices de crecimiento económico, social y de inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa puede encontrar en Nicaragua garantía de una sólida estabilidad política, económica, jurídica y social. Los inversionistas y los turistas también pueden disfrutar en Nicaragua de una excelente seguridad ciudadana, según certifican varios organismos internacionales. Con la próxima etapa de construcción del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, que unirá el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, Nicaragua está viviendo ya nuevos tiempos. Con el modelo de diálogo, alianzas y consensos, también Nicaragua ha logrado una importante disminución de la pobreza, eliminando hasta 20 puntos porcentuales en tan solo 7 años, según estudios del Banco Mundial. Se ha logrado un crecimiento progresivo de la inversión extranjera directa, según el Fondo Monetario Internacional, y un crecimiento económico anual firme y sostenido, calculado en 4.5% para este año 2016, según Naciones Unidas a través de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. En este nuevo escenario nacional y de nuevas posibilidades presupuestarias se fortalece el compromiso del Estado y del Gobierno hacia la salud. En la más reciente reforma constitucional que realizó el pueblo de Nicaragua a través de su Asamblea Nacional, se estableció en el artículo 59 que los nicaragüenses tienen derecho por igual a la salud. El Estado establecerá las condiciones básicas para su promoción, protección, recuperación y rehabilitación. Corresponde al Estado dirigir y organizar los programas, servicios y acciones de salud y promover la participación popular en la defensa de la misma. Cierro comillas. Con estos esfuerzos, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha podido comprobar la mejora sustantiva de todos los indicadores de desarrollo sostenible, en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La mejoría de todos los servicios de salud en Nicaragua ha sido posible gracias y especialmente al trabajo conjunto con las familias y las comunidades, siempre de la mano de la juventud, que en Nicaragua llamamos juventud presidente, como un sujeto activo de todas las políticas de gobierno con verdadera participación y decisión.
Y en relación directa con este punto de agenda, señor presidente, el modelo de salud familiar y comunitario ha permitido frenar y controlar el consumo de drogas en la juventud de Nicaragua, según pueden certificar varios organismos internacionales. En Nicaragua, respetando por supuesto visiones y posiciones diferentes, no es aceptable ni posible la despenalización de las drogas. Con base en nuestra propia experiencia nacional y la aplicación de un modelo preventivo, proactivo y comunitario, con base en nuestra propia realidad política, jurídica y social, y en el éxito que, gracias a Dios, hemos obtenido hasta la fecha hoy en la lucha contra el problema mundial de las drogas. Muchas gracias, señor presidente. El imperativo de la agenda, del tiempo, me lleva, bueno, vamos a dar una última intervención, si quiere, Panamá. Cerramos y yo hago la conclusión. Adelante. Gracias, señor presidente. Primero, pues sumarme a las felicitaciones y al regocijo que sentimos todos los latinoamericanos por el éxito y la paz alcanzada en Colombia después de largos 50 años de una lucha permanente. Creo que, como bien dijo el presidente Santos, será significativo, pues, todos los recursos que ha drenado por tantos años, poderlos encaminar ahora con mucha acción y con mucha fuerza hacia resolver los tantos problemas sociales que nos aquejan. En el tema que nos atañe en particular, nos parece a nosotros sumamente importante la estrategia de visión conjunta de la adicción, tanto de las sustancias lícitas como ilícitas. Creemos nosotros, y Panamá ha tenido un éxito muy bueno en el tratamiento de la adicción al tabaco. De hecho, somos ahora mismo el país de las Américas que menos se fuma, 6.1% de prevalencia de uso de tabaco, y somos el segundo en el mundo que con menos uso de tabaco en este momento. Esa estrategia que lleva ya varios años, que incluye desde clínicas de cesación de tabaco a nivel nacional, como un agresivo impuestos al tabaco, y de hecho ahora mismo, debido al poder adquisitivo, al aumento del Producto Interno Bruto de nuestro país, gracias a Dios, ese impuesto tiene que ser revisado nuevamente, porque ya el poder adquisitivo está nuevamente en una curva de relatividad que tenemos que volver a darle otro incremento. Por supuesto, al Ministerio de Economía y Finanzas le gusta eso, y pues poder lograr entonces volver a atenderla, a poder controlar esa pequeña incidencia que pareciera que nos va a rebotar de vuelta. Estamos planteando un nuevo aumento al tabaco del orden de entre 15 y 20%. Pero en el tema que hemos enfocado es empezar con el alcohol, con un plan nacional de la adicción al alcohol. Sabemos que el alcohol es la primera puerta de entrada a todas las drogas. Ningún niño empieza o ningún adolescente empieza tomando anfetamina, o ningún adolescente empieza poniendo heroína. Un adolescente empieza tomando alcohol. Y sabemos que tenemos un problema real de alcoholemia que puede ser tan serio como 25% de la posibilidad de caer en una adicción. De eso, por lo tanto, hemos incorporado estrategias que teníamos con el tabaco al alcohol, y enfocándonos hemos aumentado los impuestos al alcohol hasta donde la teoría económica relativa nos dice que hasta ahí se podía. Bueno, hasta ahí lo hemos hecho. Hemos aumentado el impuesto al alcohol, hemos, junto con el despacho de la primera dama, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, hemos hecho una capacitación a líderes comunitarios, jóvenes en escuelas, líderes comunitarios. Tenemos ya 2.000 líderes comunitarios capacitados, no solamente en alcohol, también en el tema de mañana de educación sexual, para poder lograr que los propios jóvenes se empoderen de las soluciones en este tema, tal cual como nos lo han presentado ustedes brillantemente. En el problema de la descriminalización o la despenalización, ahí estamos un poco más atrasados. Creo que tenemos el mismo factor similar a lo que nuestros hermanos nicaragüenses puedan estar pasando, y no creo que tengamos viabilidad política, por lo menos no en este momento, de lograrla, a pesar de que reconozco que quizás, o pareciera que la evidencia sustenta que es la vía correcta a hacer, porque hemos visto con mucha atención lo que está pasando en Polonia, con mayor fuerza o mayor penalización, y no han logrado realmente bajar el consumo.
O sea que pareciera que no es la penalización la vía correcta, o no es la judicialización de la salud la vía correcta. Gracias. Muchas gracias. Voy a terminar este panel con unas conclusiones de carácter general, que extraigo más que de la última discusión de lo que se dijo de los tres panelistas. Por supuesto, la implementación de estas recomendaciones generales de política pública tiene que consultar las realidades políticas, sociales y culturales de cada entorno y de cada país. Con el ánimo de ser sintético, voy a resumir las conclusiones en 10 puntos. Voy a empezar por el principio, con los objetivos. Se dijo en este panel, y en particular Casia fue bastante insistente en el tema de los objetivos, del realismo, diciendo un mundo libre de drogas, completamente libre de drogas, con cero consumo, es imposible. Y plantearnos esos objetivos, que son poco realistas, esos objetivos realistas pueden tener consecuencias perjudiciales. Entonces yo creo que hay un primer llamado, lo voy a decir de esta manera, a la modestia y a no diseñar nuestras políticas públicas con objetivos que no sean del todo realistas. Cuando pasamos de los objetivos a los medios, yo quisiera resumir la discusión de la siguiente manera. Es más fácil encontrar las experiencias que no han sido exitosas. Es más fácil hacer un inventario de los no que de los sí. Se dijo aquí, y es una de las conclusiones del panel, que el no a la criminalización, la penalización, no parece ser una política eficaz. Tampoco la abstinencia por mandato, tampoco el tratamiento para todos como un expediente completo. Cuando uno hace el inventario de los no, también tiene que tener en cuenta que algunas de estas políticas, en particular las políticas represivas, y este es mi tercer punto, pueden ser no solamente irrelevantes, sino también perjudiciales. Llevan en particular a la marginalización, reducen las oportunidades de nuestros jóvenes y en particular de los jóvenes que ya de sí tienen menos oportunidades. Yo rescaté también en el mismo sentido una suerte de paradoja. Sabemos que la represión y la penalización no funcionan. Cuando vamos a hacer la lista de los sí, la situación es un poco más compleja. Me acordé, aquí le digo a nuestro secretario de México, de una frase que leí alguna vez de Octavio Paz, quien decía, sé lo que sobra, no lo que falta. Pasamos a lo que uno puede llamar ese inventario de los sí. De la presentación de Portugal y de la experiencia de Sao Paulo, yo rescato 3 elementos. Primero, que las políticas tienen que estar basadas en un respeto irrestricto a los derechos humanos, tienen que involucrar de una u otra manera un enfoque de salud pública y tienen que empoderar en los jóvenes, tienen que estar basado en lo que los jóvenes piensan o conciben de su propio futuro. Las experiencias de Portugal y Sao Paulo también nos enseñan algo, y yo creo que también es uno de estos objetivos que van en el sentido de la modestia, y es que empezar por dar un espacio a las políticas de reducción del daño, que buscan aminorar los efectos negativos de este consumo problemático más que erradicarlo, parecen ser las políticas más exitosas. También quedó sobre la mesa, y este es mi séptimo punto, y fue bastante claro en la presentación del doctor Delgado de Portugal, que la coherencia estratégica y la continuidad son fundamentales. Coherencia estratégica y continuidad. Yo creo que esas palabras quedaron bastante claras. Al mismo tiempo, y yo creo que en esto sí ha existido una coincidencia total, que es clave una estrategia conjunta para las drogas lícitas e ilícitas, que son partes indiferenciadas del mismo problema. Vuelvo y repito, muy importante la estrategia conjunta. Cuando yo trato de mirar la experiencia de Portugal y la de Sao Paulo, y las dos diapositivas se parecían mucho, tenían elementos comunes, encuentro la despenalización, el énfasis simultáneo en la oferta y la demanda
y una política integral que hace énfasis en prevención, tratamiento, reinserción y reducción del daño, que son los elementos fundamentales. Tenemos entre todos que también darnos cuenta, y con esto termino, tal vez volviendo a los objetivos de la modestia, y es que Portugal, como lo dije hace un rato, que es el paradigma del mundo, después de continuidad y coherencia estratégica, después de muchos años de hacer las cosas bien, logró una reducción de algunos puntos porcentuales en el consumo problemático. Así se mide el éxito en estas políticas públicas, reduciendo y tratando de, con esa coherencia, no erradicar el problema, sino controlarlo y manejarlo adecuadamente. Esa invitación a la modestia ya con los datos es similar a la que nos hacía Casia desde un punto de vista más filosófico y conceptual. Con eso termino y muchas gracias a todos.